Una tienda en una de las ciudades más grandes del mundo. 1.500 personas se aglomeran dentro del edificio. De pronto, una explosión que proviene del piso superior. En menos de 20 segundos, toda la tienda se derrumba. En su lugar yacen hierros retorcidos y hormigón. Murieron más de 500 personas. La tragedia dejó atónito al país y la población exige respuestas. Ahora un hombre debe averiguar qué fue lo que provocó esta catástrofe. Lo que descubre afectará a cada edificio del país entero. Los desastres no suceden por casualidad, son el resultado de una cadena de sucesos críticos. Desentrañemos las claves y contemos los últimos segundos catastróficos. $1.500 personas están atrapadas debajo de 42.000 toneladas de escombros. En la superficie hay caos. 10 metros más abajo, una joven muchacha está enterrada viva. Para ella, el horror apenas comenzó. ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Ayuda! El derrumbe de la gran tienda de Seúl. Corea del Sur, Seúl, 1995. Es un verano caluroso en esta ciudad floreciente. En menos de una década, el país se transformó en una de las economías más grandes del mundo. La repentina riqueza llevó a un gran aumento en la construcción. En Seúl se levantan al menos 10 torres por semana. Pero una sombra se aproxima a esta nación. Su vecino, Corea del Norte, se encuentra a solo 40 kilómetros de la capital. Lo suficientemente cerca como para colocar a Seúl dentro de los límites de los proyectiles de artillería de uno de los últimos países comunistas de línea dura que aún sobreviven. La relación entre ambos es violenta desde hace mucho tiempo. En 1983, militantes de Corea del Norte hicieron detonar una bomba que mató a 17 funcionarios de Corea del Sur. 4 años más tarde, los comunistas son acusados de destruir un avión de Corea del Sur en pleno vuelo, matando a 115 personas. 29 de junio. Son las 7 de la mañana. Los 10 millones de residentes de Seúl comienzan otro día de mucho movimiento. Entre ellos se encuentra Park Seung-hyun, de 19 años. El sueño de Park es convertirse en maestra. Entonces, para pagar su matrícula, trabaja como vendedora. Esta tarde, Park planea encontrarse con su mejor amiga, So Hee-jin. Las jóvenes se conocen desde que tenían 4 años. Park era como una hermana para mí. Era muy sociable y amable. Planeamos encontrarnos en un café después de que terminara su trabajo. Park trabaja en Sampoong, la tienda al por menor más prestigiosa y exclusiva de Corea del Sur. En el edificio trabajan 1.000 empleados que atienden a 40.000 clientes por día. Factura un equivalente a $4 millones por semana y vende de todo, desde el último aparato eléctrico hasta moda. Construido a fines de los 80 con hormigón armado, el complejo tiene 4 subsuelos y 5 pisos. Está construido sobre 15.000 metros cuadrados en el exclusivo distrito de Gangnam. La zona fue alguna vez el vertedero sanitario de la ciudad. Ahora, después de un cambio sorprendente, es una de las zonas más prósperas de Seúl. 8:05. Justo después de las 8 de la mañana, Yeon Chou Lee, el gerente de instalaciones de la tienda, comienza su día. Es un hombre ocupado, y su primer trabajo es investigar una nota que dejó sobre su escritorio el vigilante nocturno. Durante la madrugada, el vigilante nocturno escuchó ruidos extraños que provenían del techo. Está agrietado,
Pero Lee sabe que esto ocurrió cuando se transportaron algunas unidades de aire acondicionado 2 años atrás. La seguridad de los edificios se convirtió en una seria preocupación en Corea del Sur. El país se vio sacudido recientemente por diversas tragedias terribles. 2 explosiones de gas y la caída de un puente mataron a casi 150 personas. En los 3 casos, se culpó a las malas prácticas de construcción. En el período subsiguiente, la nación comienza a cuestionar el precio de su crecimiento económico y para devolver la confianza, el Estado implementa una serie de rigurosas inspecciones a todos los edificios públicos. Sampung acaba de pasar su inspección habitual de seguridad. Son las 10:02 de la mañana. Park ya está ocupada en su trabajo en la sección de ropa para niños. En la sección de artículos para el hogar, otra joven mujer, Yu Ji-hwan, está retrasada. Este es su primer trabajo desde que dejó la escuela, y como muchas adolescentes, desearía estar haciendo otra cosa. No es agradable ser vendedora. Es cansador estar de pie durante tantas horas. Park y Yu trabajan en el mismo piso, en el primer subsuelo. 5 pisos más arriba hay 8 restaurantes. Uno de ellos es el restaurante Chungwon, muy frecuentado por sus platos coreanos tradicionales. En su interior, el gerente de instalaciones, el señor Lee, se ocupa de otro problema. Una enorme grieta apareció alrededor de una de las columnas y el suelo parece haber cedido. Lee toma una medida decisiva y cierra el restaurante. Se colocan carteles de construcción y se corta el acceso al sector. Lee sabe que los rumores corren rápidamente en Sampung, por lo que advierte a los trabajadores del restaurante que no digan nada. A medida que se aproxima el mediodía, la tienda se llena. Entonces los clientes en el 4º piso oyen un ruido inquietante. Una vez más, el señor Lee va a investigar. En el primer subsuelo, Yu comienza a sentir vibrar el edificio. Quizás sea un poco tonta, pero no me di cuenta de que algo andaba mal. 12:30 del mediodía. El señor Lee está preocupado porque cree que el aire acondicionado puede ser la causa de las vibraciones. Por prudencia apaga el aire de todo el edificio. Se anuncia a los clientes que el aire acondicionado está en reparación y que permanecerá apagado por el resto del día. Cuando la temperatura alcanza los 27 grados centígrados, los clientes comienzan a quejarse. Los clientes se disgustan. ¿Por qué una prestigiosa tienda como Sampung no tiene funcionando el aire acondicionado? Detrás de la escena, el gerente de instalaciones, el señor Lee, informa al dueño de la tienda sobre las grietas en el restaurante. Lee le explica que estas se ensancharon hasta 10 centímetros desde la mañana. También está presente el ingeniero en estructuras, Hak-Soo Lee, quien construyó el complejo y recomienda cerrar la tienda y llevar a cabo reparaciones urgentes. El dueño se niega a hacerlo. Se mantiene firme en su decisión de que la tienda permanezca abierta y que continúen las compras. Abajo del restaurante, en el 4º piso, hay ahora una preocupación generalizada. Los trabajadores tienen miedo de que algo no esté bien. El gerente de instalaciones, el señor Lee, intenta tranquilizar al personal, pero se extienden los rumores de que el edificio tiene problemas. Entonces, a las 5:40 de la tarde, se oye un fuerte estrépito en el piso superior. Esta vez, el techo se mueve.
Sin que lo sepan Park, Yu y más de 1.500 personas, el edificio está al borde de la catástrofe. Enseguida regresamos con Segundos Catastróficos en Nat Geo. Segundos Catastróficos en Nat Geo. A las 5:47 de la tarde, otro estrépito aún más fuerte se oye desde el piso superior. Pero 5 pisos más abajo, Yu y sus compañeras de trabajo no sienten nada. 5:53 de la tarde. Una gran explosión sacude a todo el edificio. Las alarmas de emergencia se activan de inmediato. En los pisos superiores el personal y los clientes entran en pánico y corren hacia las salidas. La gran tienda de 5 pisos finalmente cedió. En menos de 20 segundos el edificio se derrumbó. Cuando el polvo se disipa es evidente que toda la tienda se derrumbó. Lo que alguna vez fuera un símbolo de la prosperidad económica de Seúl, ahora es simplemente hierros retorcidos y hormigón. El humo se filtra por entre los escombros y 1.500 personas están atrapadas. En minutos, equipos de rescate, policía y bomberos comienzan desesperadamente a sacar a los muertos y heridos de los escombros. Las cadenas de televisión comienzan a transmitir el horror en vivo a todo el país. Corea del Sur nunca fue testigo de una tragedia de esta magnitud en tiempos de paz. Inmediatamente resulta claro que el número de muertos será enorme. El lugar del desastre es una escena de caos absoluto. Los familiares y amigos acongojados por el dolor buscan desesperadamente sobrevivientes. Entre ellos se encuentra So Hee-jin, la amiga de toda la vida de Park. Las dos iban a encontrarse esta tarde. Estoy horrorizada. Tantos heridos y gente ensangrentada. Veía cómo se llevaban a los muertos. So Hee-jin sabe que su mejor amiga debe estar en algún lugar del edificio derrumbado. Comienzo a sacar escombros con las manos. Sigo cavando. No sé por qué lo hago. Necesito hacer algo. 10 metros debajo de So, bajo miles de toneladas de escombros, quedan los restos de lo que alguna vez fuera el primer subsuelo. Allí, en un espacio igual a la mitad de una cabina telefónica, yace Yu Ji-hwan. Está malherida, pero increíblemente aún sigue viva. Siento que tengo un agujero en mi cabeza, tan grande que mi dedo puede atravesarlo. Es así de grande. Y también puedo sentir algo ondulante en un corte en mi espalda, como mi intestino. No quiero morir. La magnitud de la operación de rescate es enorme. 1.000 trabajadores de rescate y voluntarios intentan desesperadamente sacar cuerpos de entre los escombros. Al anochecer, más de 30 grúas y excavadoras llegaron al lugar para acelerar el rescate. Comienzan a quitar cuidadosamente enormes bloques de escombros. Temprano a la mañana siguiente, más de 200 personas fueron rescatadas con vida. Metros más abajo, totalmente ajena a la conmoción que tiene lugar en la superficie, Yu Ji-hwan no tiene idea del peligro en el que se encuentra. Cuando miro a mi alrededor, creo que solo es una pared que cayó sobre mí. Trato de llamar, pero no hay respuesta. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Creo que solo soy yo la que está atrapada aquí. Un día después del derrumbe confirman que el número de muertos asciende a 44 y 600 personas están desaparecidas. Miles de toneladas de hormigón armado y acero penden peligrosamente sobre el lugar.
Muchos arriesgan su vida por propia voluntad para rescatar a las víctimas de entre los escombros. La cara norte del edificio se inclina peligrosamente y parece que podría caer en cualquier momento. Al final del segundo día, el peligro es demasiado tarde y los funcionarios se ven obligados a tomar una terrible decisión: abandonar la búsqueda de sobrevivientes. Más de 500 familiares salen a las calles, suplicando a los funcionarios que reanuden el rescate. En la protesta estalló una refriega con la policía antidisturbios. La suspensión de la búsqueda sería una sentencia de muerte para Yu y para todas las otras personas atrapadas entre los escombros. Un enorme operativo de rescate continuó en el lugar donde alguna vez se encontraba la gran tienda de Sampung. Los familiares desesperados piden a gritos que se reanude la búsqueda. A la mañana del tercer día, los ingenieros estabilizan el ala norte con cables y la operación de rescate comienza nuevamente. En unas horas, una joven mujer es extraída de entre los escombros. Pero no es Yu Ji-hwan. Agotada y sangrante, la sobreviviente es trasladada rápidamente al hospital. Pero muere más tarde, ese mismo día. Para Yu, que está atrapada desde hace más de 72 horas, las posibilidades de sobrevivir disminuyen. Pensaba mucho en la corta vida que había tenido, en todos los que estaban cerca de mí, mis amigos y especialmente mi madre. Cada día los familiares se reunían para identificar los cuerpos rescatados de entre los escombros. Es un trabajo horripilante. So, la amiga de Park, se encuentra allí. Ve una fotografía que le hace sentir temor en su corazón. La fotografía muestra un cuerpo decapitado. Lleva el mismo anillo que tenía puesto Park. Ruego que no sea ella. Cuando So va al hospital, descubre que el anillo es distinto. El cuerpo no es el de su amiga. Es muy bueno darme cuenta de que no es Park. Sé que todavía podría estar viva. Para el cuarto día, el número de muertos asciende a 107. Pero los rescatistas saben que muchos más están desaparecidos. A medida que pasan los días, los escombros comprimen constantemente, aplastando a los que están atrapados en su interior. La pared que está encima de Yu está ahora a centímetros de su rostro. Por casualidad, encuentra un cuchillo junto a ella. Pensaba en matarme. No podía soportar más ese horror. Pero luego me di cuenta de que es muy fácil volverse egoísta y no pensar en el efecto que esto tendría en la gente que quiero. Pasan los días y se encuentra un cuerpo aplastado tras otro. Luego, después de una semana, las autoridades deciden que hay pocas esperanzas. Sin agua, una persona solo puede sobrevivir alrededor de 3 días con una temperatura de 30 grados. Para los familiares, el anuncio es un gran golpe. Finalmente, admiten la derrota. Los esfuerzos de rescate se convierten en una operación de recuperación. Llevan maquinaria pesada para limpiar las toneladas de escombros del lugar del desastre. Pasan otros 5 días y casi 21,000 toneladas de escombros fueron retirados. Entonces, justo a las 3:30 de la tarde, 12 días después del derrumbe, hacen un descubrimiento asombroso. De pronto noté que alrededor de mi pie estaba despejado. Había un agujero. Yu Ji-hwan es hallada con vida. Pude escuchar una voz que preguntaba si había alguien allí. Sí, aquí. Ayúdenme. Aquí.
Yu sobrevivió atrapada en un espacio apenas más largo que su cuerpo. En total permaneció 285 horas atrapada con un calor abrasador, bebiendo agua de lluvia para mantenerse viva. Realmente no puedo explicarlo, pero es simplemente felicidad. Siento como si estuviera volando, que fui liberada de todo. Todos sabían cómo era, y aún si moría en ese momento, todo aquello que me había preocupado desaparecería. Yu es trasladada rápidamente al hospital y llevada a terapia intensiva. Perdió más del 10% de su peso, pero sus heridas son relativamente menores. En total, 937 personas resultaron seriamente heridas. Pero entre los escombros, 502 personas están muertas. Las lágrimas se convierten en enojo. ¿Por qué se derrumbó un edificio moderno de hormigón armado que permaneció en pie por más de 6 años? ¿Qué clase de catástrofe pudo hacerlo caer en menos de 20 segundos? ¿Y a quién se puede culpar, si es que existe un culpable? Ahora, volviendo atrás a los hechos de ese día y yendo más a fondo en la investigación, podemos descubrir exactamente qué fue lo que provocó el peor derrumbe de edificios en la historia de Corea del Sur. Una hora después del desastre, la Fiscalía ordena una investigación a gran escala, y hay solo un hombre para esta tarea. Lang Chung es profesor de Ingeniería Civil y Estructural en la Universidad de Dankook. Su conocimiento sobre la industria de la construcción en Corea del Sur es insuperable. Pero cuando el profesor Chung llega al lugar del desastre, ni siquiera él está preparado para lo que ve. Es imposible describir lo que siento. Tanta gente aplastada en los escombros. Es una enorme impresión. Debe resistir la tentación de precipitarse a sacar conclusiones, pero inmediatamente una teoría parece más que posible. Sang-pung podría ser el último y peor eslabón en una cadena de desastres relacionados con el gas. En los últimos 8 meses, Corea del Sur fue sacudida por 2 enormes explosiones provocadas por pérdidas de gas. La más reciente fue en un subte de Daegu, en Seúl. La explosión mató a más de 100 personas e hirió a otras 140. Las escenas parecen conocidas. Estoy seguro en un 80 o 90% de que una explosión de gas es la responsable de este desastre. Chung le ordena a su equipo que investigue si la gran tienda tiene algún antecedente de pérdidas de gas. Lo que descubren es alarmante. Hace solo 3 meses hubo una explosión por alta presión en el edificio. Afortunadamente, el suministro de gas fue cortado a tiempo y se evitó lo que casi fue un desastre. Parece que Chung podría estar en lo correcto, pero necesita pruebas concluyentes. Sabe que hay algo que probará si fue culpa del gas. El fuego. Las explosiones de gas tienen una marca inconfundible. Casi siempre producen un infierno. Pero a pesar de que algunas partes del edificio están en llamas, el espeso humo no es la prueba que Chung necesita. El fuego no proviene de una explosión, sino del combustible que se quema de los automóviles que fueron aplastados en el subsuelo. Al no poder probar por el momento la teoría del gas, el profesor Chung considera una causa más siniestra: una bomba terrorista. Una explosión que dañe las columnas interiores del edificio pudo haber provocado el derrumbe. Los militantes de Corea del Norte son los sospechosos más obvios. 2 bombardeos anteriores mataron a 136 personas inocentes. Pero un ataque terrorista en el corazón de la capital sería una nueva estrategia horrorosa. Enseguida regresamos con Segundos Catastróficos en Nat Geo.
Catastróficos en Nat Geo. El investigador profesor Lang Chung examina si el desastre en la gran tienda de Sampung fue provocado por una bomba terrorista. Tiene un parecido sorprendente a otro hecho espantoso, al otro lado del mundo, en los Estados Unidos. El 19 de abril de 1995, justo 10 semanas antes, una bomba terrorista hizo volar el edificio federal Murrah, en la ciudad de Oklahoma. Murieron 168 personas. ¿Podría el desastre de la gran tienda ser un caso similar, en el que una bomba desencadena un derrumbe a gran escala? Los dos edificios tenían una construcción parecida, por lo tanto, ¿hay algo que aprender de la investigación norteamericana? Una de las primeras cosas que trato de hacer es imaginar cómo fue el derrumbe, cómo el edificio pasó de estar en pie a convertirse en una pila de escombros. Glenn Bell es ingeniero en estructuras desde hace 30 años. Investigó muchos desastres famosos, incluyendo el atentado de Oklahoma. Sabe que una explosión provocada por una bomba tiene sus características propias. Una huella que los investigadores llaman campo de escombros. En el atentado de Oklahoma, los escombros volaron hacia un costado de la fachada del edificio debido a la explosión. Los restos volaron a varios cientos de metros de la estructura, formando un diseño revelador y distintivo. Pero cuando Chung inspecciona la escena de Sampung, nota una diferencia sorprendente. Los escombros no salieron despedidos. La estructura se derrumbó sobre sí misma. La forma en que se derrumbó y la falta de cualquier otra prueba descarta una bomba terrorista. Para Chung, esto es concluyente. Una explosión no hubiera causado que todo el edificio se derrumbe directamente. El tipo de derrumbe también hace descartar una explosión de gas. Ahora queda solo una opción. Es una posibilidad escalofriante que podría afectar a casi todos los grandes edificios de Seúl. Algún tipo de falla estructural debe de haber provocado este desastre. El daño era tan grande que si no fue provocado por una explosión, tenía que haber algo mal en los planos del edificio o un error en su construcción. Chung está presionado para resolver este misterio rápidamente. En los últimos meses un puente se cayó sin previo aviso y ahora una gran tienda sufrió un destino similar. ¿Cuántos otros miles de edificios y quizá millones de vidas están en peligro? ¿Es posible que el apuro por construir en esta economía floreciente haya dejado atrás un terrible legado? Chung comienza un proceso de eliminación. ¿Pudo ocurrir que los materiales utilizados para construir la estructura fueran los culpables? Los materiales de calidad inferior fueron el motivo de la caída del puente Seongsu, donde murieron 32 personas. Sampung estaba construida 100% con hormigón armado. Un defecto en este pudo ciertamente causar el derrumbe total. Para descubrirlo, se coloca una muestra de hormigón bajo compresión en una prensa hidráulica poderosa. Es una prueba de investigación habitual que Glenn Bell realizó muchas veces. El hormigón, que es muy fuerte, tiende a soportar bastante carga antes de quebrarse y luego se rompe de un modo casi explosivo. Pero si el hormigón no resiste, es porque está mezclado o formulado de manera incorrecta. Chung espera ansiosamente los resultados, pero cuando llegan, conducen a un callejón sin salida. Los resultados confirman que no hay problema alguno con la solidez del hormigón. Una vez descartada la debilidad del hormigón, Chung continúa la investigación. Ahora debe descubrir si fue una falla en el diseño lo que provocó el derrumbe. Los diseños utilizados para construir la gran tienda deberían revelar todo. Los planos muestran que la gran tienda fue construida utilizando una técnica llamada construcción con losas planas. La construcción con losas planas es una manera común de construir edificios de muchos pisos.
Las columnas de hormigón soportan el peso de cada nivel y para una resistencia adicional se colocan barras de acero dentro de cada una de ellas. También se coloca acero dentro de la losa del piso para reforzarlo. Hasta aquí todo está correcto. No puedo encontrar nada extraño en los planos que sugieran que un mal diseño provocó el desastre. A pesar de que no hay nada malo en los conceptos básicos, Chung sabe que los planos del arquitecto son solo la mitad del panorama. Necesito ver todos los cálculos de la resistencia de la carga. Para construir la estructura, un ingeniero debe calcular el tamaño de las columnas y las losas que se necesitan. Esta información luego se traslada al diseño final. Los investigadores experimentados saben que es en esta última etapa donde se pueden cometer errores. Cuando Chung compara los cálculos del ingeniero con los planos del arquitecto, encuentra una discrepancia alarmante. Noto que el diámetro de las columnas está reducido en los planos. Al ver esto, me doy cuenta de que algo está equivocado. El ingeniero calculó que las columnas necesitaban tener 80 centímetros de diámetro. En los planos solo tienen 60. La pregunta clave es cómo fue construido realmente el edificio. ¿Pudo ser simplemente un error en la mesa de dibujo? El único modo de que Chung lo supiera era volver a la escena y medir las columnas. En el lugar del desastre confirma sus peores temores. El diámetro de las columnas se redujo a 60 centímetros. Esta reducción en el ancho es preocupante, pero Chung descubre otro error aún más escandaloso. Debería haber 16 barras de acero reforzando las columnas de hormigón, pero en realidad hay solo 8. Chung calcula el efecto que esto tuvo en la estructura y queda atónito. Cuando calculo el efecto de la reducción, veo que la resistencia interior de Sampung está reducida a casi la mitad. A pesar de que el descubrimiento es preocupante, no es en modo alguno la respuesta al misterio. Aún con la mitad de la fuerza de sostén, las prácticas de ingeniería estándar deberían haber garantizado que el edificio era seguro. Todos los edificios tienen una tolerancia de seguridad. Construimos con un margen de seguridad para proteger a la estructura y, más importante aún, para proteger a la gente que la utiliza. Sampung fue creada para ser 2,5 veces más fuerte que lo necesario. A pesar de que la confusión sobre las dimensiones de las columnas las redujo a la mitad, aún queda un margen de seguridad considerable. Debe de haber algo más. Chung ordena al equipo de investigación que vuelva al sitio del desastre para buscar más pistas. Entonces encuentran un tercer error. Las barras de acero que refuerzan la losa de los pisos de hormigón están en el lugar equivocado. Deberían estar a 5 centímetros de la parte superior de la losa, pero en realidad están a 10 centímetros. Este pequeño detalle es de suma importancia. La diferencia de 5 centímetros no parece tener mucha importancia, pero la tiene, porque el efecto de bajar el acero es como hacer más delgada la losa. Este error debilita la losa en un 20% en la parte más importante del edificio, el punto donde los pisos se conectan con las columnas y la tensión se transmite al piso. Esto todavía no es suficiente para provocar un derrumbe, pero los errores se suman y apuntan a una indiferencia sistemática por las normas de construcción. El profesor Chung dirige sus sospechas hacia los gerentes de Sampung, quienes sobrevivieron al derrumbe. Las leyes de Corea del Sur permiten a la fiscalía arrestar al dueño, al arquitecto, al funcionario ejecutivo principal y al director del establecimiento bajo sospecha de negligencia profesional. Deben enfrentarse a las cámaras de televisión. Luego el profesor Chung los interroga. Hablar con estos testigos fue muy importante. Necesitaba entender la historia del complejo. Chung descubre que la tienda fue originalmente diseñada para tener 4 niveles por encima del nivel del suelo. Pero con la construcción ya avanzada, la dirección decidió que querían más espacio y exigieron que se construyera un 5.º nivel.
La empresa constructora se negó a hacerlo diciendo que la estructura no soportaría otro piso. Los contratistas fueron despedidos. La dirección entonces contrató a su propia empresa constructora para terminar el trabajo. Es un ejemplo de cómo las presiones comerciales de la economía floreciente de Seúl obran por encima de cualquier consideración. Posteriormente, Chung llama al gerente de instalaciones del edificio, el señor Lee. Lee tiene algo peor que decir. Explica que el controvertido quinto piso fue originalmente concebido como una pista de patinaje. Pero durante la construcción, la gerencia cambió de idea y decidió que quería que el piso albergara 8 restaurantes. Este detalle aparentemente inofensivo es de suma importancia. En Corea los comensales tradicionalmente se sientan en el piso. Por lo tanto, los restaurantes instalan la calefacción por losa radiante. Para hacerlo, el piso debe ser más grueso, lo cual agrega peso. Apenas me entero de que la pista de patinaje había sido cambiada por restaurantes, me doy cuenta de que el edificio estaba en problemas. Chung calcula que instalar la calefacción por losa radiante pone aún más presión sobre las conexiones vitales del quinto piso. El señor Lee confirma que estaban bajo una enorme presión. Ese mismo día, Lee vio las grietas con sus propios ojos y tomó fotografías. El señor Lee me cuenta sobre el problema que tuvo la mañana del derrumbe. Una columna en uno de los restaurantes tenía una grieta alrededor de la base, que era del tamaño de un puño. Controlando los planos, Chung ubica las grietas en la columna 5E, en el restaurante Chungwon. Con su ojo experto puede decir que la losa se separó completamente de la columna, manteniéndose unida a esta solo con el acero reforzado. La solución está cada vez más cerca, pero aún esto no es suficiente para dar explicaciones sobre el desastre que costó tantas vidas. Hay un hecho que Chung simplemente no puede ignorar. El edificio se mantuvo en pie durante 6 años. Algo debe haber ocurrido después de que se terminó el edificio. Algo debe de haberlo llevado al límite. Siempre existe un punto crítico. Si se va más allá, el edificio se derrumba. Chung ordena a su equipo examinar la historia del edificio. Es un trabajo minucioso, en donde la más mínima anomalía puede ser importante. Puede llevarle mucho tiempo al edificio llegar al punto crítico antes de derrumbarse. Pero algunas veces solo se necesita una gota de agua, solo una gota de agua, y comienza la destrucción. Finalmente Chung encuentra una pista. 2 años antes del derrumbe, 3 grandes unidades de aire acondicionado que estaban en el techo fueron trasladados. Los vecinos del lado este se quejaron de que eran demasiado ruidosos. Este podría ser el eslabón perdido de Chung. Nuevamente interroga al gerente de instalaciones, el señor Lee. El gerente de instalaciones confirma que las torres de aire acondicionado fueron trasladadas. Tiene fotografías. Nuevamente las fotografías revelan las grietas en el techo, pero en realidad es la forma en que movieron las unidades lo que llama la atención del profesor Chung. El señor Lee me dice que las unidades de aire acondicionado fueron arrastradas por el techo. Es muy preocupante. Este último detalle es extraordinario. Proporciona la clave para saber exactamente cómo se derrumbó el edificio. Como resultado directo, la investigación del profesor Chung pone en duda la seguridad de casi todos los edificios de Corea del Sur. Enseguida regresamos con Segundos Catastróficos en Nat Geo. El profesor investigador Lang Chung está cerca de descubrir qué provocó el desastre en la tienda Sanpung. Descubrió que 2 años antes del derrumbe, 3 grandes unidades de aire acondicionado fueron cambiadas de lugar. Deberían de haber sido levantadas para su traslado, pero en cambio fueron colocadas sobre rodillos y arrastradas por el techo. Arrastrarlas fue un grave error y sin duda hizo que el techo se debilitara. Más aún, su peso, 15 toneladas cada una, debe de haber ejercido una presión excesiva sobre los soportes principales. La columna 5E resultó particularmente afectada.
pero Chung aún no sabe qué provocó el derrumbe el 29 de junio. El disparador es la explicación final de lo que ocurrió. Lo más importante es que explica por qué la falla ocurrió en ese momento. Una parte de la prueba queda sin resolver. Los sobrevivientes informaron que la tienda vibraba el día que se derrumbó. Chung finalmente piensa que tiene la respuesta. Durante los últimos 2 años, cada vez que el aire acondicionado se ponía en funcionamiento, provocaba vibraciones en el inestable techo que rebotaban en el 5º piso. Con el tiempo esto provocó el agrandamiento de la grieta en la columna 5E hasta el punto de ruptura. Sampun se volvió tan débil que el agregado del aire acondicionado en la mañana del 29 de junio fue la última gota de agua que la llevó al límite y la hizo derrumbarse. La losa agrietada en el restaurante Chung Won no resiste más. Comienza a ceder. Es allí donde comenzó, donde la grieta se hizo más grande y desencadenó el derrumbe progresivo. Ahora, volviendo atrás a los hechos que precedieron al fatídico día y siguiendo las pruebas descubiertas durante la extensa investigación, finalmente podemos descubrir cómo se derrumbó la gran tienda Sampun. 1993, 2 años antes del derrumbe. Las 3 unidades de aire acondicionado de la tienda son trasladadas. Se colocan sobre rodillos y se arrastran por el techo. Se forman grietas en la losa del techo y las columnas de soporte principales reciben una fuerte presión hacia abajo. La columna 5E recibe el impacto directo y aparecen grietas en el punto en que la columna apoya en el 5º piso. 29 de junio de 1995. Faltan 8 horas para el desastre. El gerente de instalaciones, el señor Lee, es convocado del restaurante Chung Won para examinar una gran grieta que apareció en el piso. Sin que el señor Lee lo supiera, las vibraciones de las unidades de aire acondicionado ahora se irradian por el piso agrietado y hacia abajo, por la columna 5E, donde se une con la losa del 5º piso. La fractura en el restaurante Chung Won se abre. Faltan 5 horas para el desastre, y el primero de los diversos y fuertes estrépitos provienen del 5º piso. Las vibraciones de las unidades de aire acondicionado hacen que la grieta sea grande aún más. Cuando se le informa que todo el edificio vibra, el señor Lee apaga el aire acondicionado, pero es demasiado tarde. La grieta en el restaurante Chung Won se agrandó a 10 centímetros. 52 minutos para el desastre. Sampun está llena de clientes. 20 segundos antes del desastre, una fuerte explosión envía ondas expansivas por todo el edificio. Los clientes entran en pánico y corren por sus vidas. La losa del 5º piso alrededor de la columna 5E no resiste más y finalmente cede. En menos de 20 segundos el edificio se derrumba por completo, dejando atrapadas a más de 1.500 personas. Para el investigador profesor Chung es un descubrimiento escalofriante. Mientras llevaba a cabo la investigación y olía los cuerpos en descomposición, no podía dejar de pensar en lo que puede resultar de los errores. Como ingeniero, no puedo menos que sentirme apenado. Pero en todo el horror hay un último milagro. 16 días después del derrumbe, el lugar del desastre está casi despejado. Se recuperaron 323 cuerpos. Pero sorprendentemente, debajo de los escombros hay una persona viva. Es una vendedora de la sección niños de 19 años, Park Seung-hyun. Oigo ruidos fuertes de maquinarias por encima de mi cabeza y pienso que es el momento, que voy a morir. Comencé a golpear con todas mis fuerzas. Las máquinas se detuvieron y oí una voz que preguntaba, ¿hay alguien allí abajo? Park estuvo atrapada durante 377 horas en una oscuridad total.
Increíblemente, además de unos pocos rasguños, resultó ilesa. Pensé, estoy a salvo. Voy a vivir. Los equipos de televisión comienzan a filmar el acontecimiento. El país queda atónito, pero nadie más asombrado que So. Es increíble. Increíble. A pesar de que todos me decían que estaba muerta, solo yo tuve esperanzas hasta el final. No podía dejar de llorar. Park es llevada de inmediato al hospital, con los ojos cubiertos para protegerla de la luz que no había visto por tanto tiempo. Su mejor amiga So la cuida mientras está en el hospital. A pesar de haber sufrido, creo que tengo mucha suerte de estar viva. Después de semanas en recuperación, Park finalmente vuelve a casa. Me sentí muy mal porque So sufrió tanto. Realmente la quiero. La investigación del profesor Chung echó la culpa del derrumbe a la ignorancia humana, la negligencia y la codicia. El 27 de diciembre de 1995, después de meses de demostraciones públicas, Jun Lee, el dueño de la tienda, fue sentenciado a 10 años y medio de cárcel después de encontrarlo culpable de negligencia criminal. Su hijo, el director ejecutivo, fue condenado a 7 años de cárcel por corrupción y homicidio accidental. El veredicto final tuvo un impacto enorme y duradero. Investigaciones posteriores revelaron corrupción y fraude generalizados. Otras 21 personas fueron halladas culpables, incluyendo 12 funcionarios de la ciudad. Luego de esta tragedia se llevaron a cabo rigurosas inspecciones a los edificios de todo el país por parte del gobierno. Lo que descubrieron fue increíble. 1 de cada 7 torres necesitaba ser reconstruida. Increíblemente, 4 de cada 5 necesitaban trabajos de reparación muy importantes. En total, el 98% de los edificios de Corea del Sur estaban afectados. Solo 1 en 50 podía ser considerado seguro. Necesito ver todos los cálculos de la resistencia de la carga. Para construir la estructura, un ingeniero debe calcular el tamaño de las columnas y las losas que se necesitan. Esta información luego se traslada al diseño final. Los investigadores experimentados saben que es en esta última etapa donde se pueden cometer errores. Cuando Chung compara los cálculos del ingeniero con los planos del arquitecto, encuentra una discrepancia alarmante. Noto que el diámetro de las columnas está reducido en los planos. Al ver esto, me doy cuenta de que algo está equivocado. El ingeniero calculó que las columnas necesitaban tener 80 centímetros de diámetro. En los planos solo tienen 60. La pregunta clave es cómo fue construido realmente el edificio. ¿Pudo ser simplemente un error en la mesa de dibujo? El único modo de que Chung lo supiera era volver a la escena y medir las columnas. En el lugar del desastre confirma sus peores temores. El diámetro de las columnas se redujo a 60 centímetros. Esta reducción en el ancho es preocupante, pero Chung descubre otro error aún más escandaloso. Debería haber 16 barras de acero reforzando las columnas de hormigón, pero en realidad hay solo 8. Chung calcula el efecto que esto tuvo en la estructura y queda atónito. Cuando calculo el efecto de la reducción, veo que la resistencia interior de Sampung está reducida a casi la mitad.
A pesar de que el descubrimiento es preocupante, no es en modo alguno la respuesta al misterio. Aún con la mitad de la fuerza de sostén, las prácticas de ingeniería estándar deberían haber garantizado que el edificio era seguro. Todos los edificios tienen una tolerancia de seguridad. Construimos con un margen de seguridad para proteger a la estructura y, más importante aún, para proteger a la gente que la utiliza. Sangpung fue creada para ser 2,5 veces más fuerte que lo necesario. A pesar de que la confusión sobre las dimensiones de las columnas las redujo a la mitad, aún queda un margen de seguridad considerable. Debe de haber algo más. Chung ordena al equipo de investigación que vuelva al sitio del desastre para buscar más pistas. Entonces encuentran un tercer error. Las barras de acero que refuerzan la losa de los pisos de hormigón están en el lugar equivocado. Deberían estar a 5 centímetros de la parte superior de la losa, pero en realidad están a 10 centímetros. Este pequeño detalle es de suma importancia. La diferencia de 5 centímetros. Pero en realidad hay solo 8. Chung calcula el efecto que esto tuvo en la estructura y queda atónito. Cuando calculo el efecto de la reducción, veo que la resistencia interior de Sangpung está reducida a casi la mitad. A pesar de que el descubrimiento es preocupante, no es en modo alguno la respuesta al misterio. Aún con la mitad de la fuerza de sostén, las prácticas de ingeniería estándar deberían haber garantizado que el edificio era seguro. Todos los edificios tienen una tolerancia de seguridad. Construimos con un margen de seguridad para proteger a la estructura y, más importante aún, para proteger a la gente que la utiliza. Sangpung fue creada para ser 2,5 veces más fuerte que lo necesario. A pesar de que la confusión sobre las dimensiones de las columnas las redujo a la mitad, aún queda un margen de seguridad considerable. Debe de haber algo más. Chung ordena al equipo de investigación que vuelva al sitio del desastre para buscar más pistas. Entonces encuentran un tercer error. Las barras de acero que refuerzan la losa de los pisos de hormigón están en el lugar equivocado. Deberían estar a 5 centímetros de la parte superior de la losa, pero en realidad están a 10 centímetros. Este pequeño detalle es de suma importancia. La diferencia de 5 centímetros no parece tener mucha importancia, pero la tiene, porque el efecto de bajar el acero es como hacer más delgada la losa. Este error debilita la losa en un 20% en la parte más importante del edificio, el punto donde los pisos se conectan con las columnas y la tensión se transmite al piso. Esto todavía no es suficiente para provocar un derrumbe, pero los errores se suman y apuntan a una indiferencia sistemática por las normas de construcción. El profesor Chung dirige sus sospechas hacia los gerentes de Sangpung, quienes sobrevivieron al derrumbe. Las leyes de Corea del Sur permiten a la fiscalía arrestar al dueño, al arquitecto, al funcionario ejecutivo principal y al director del establecimiento bajo sospecha de negligencia profesional. Deben enfrentarse a las cámaras de televisión. Luego el profesor Chung los interroga. Hablar con estos testigos fue muy importante. Necesitaba entender la historia del complejo. Chung descubre que la tienda fue originalmente diseñada para tener 4 niveles por encima del nivel del suelo. Pero con la construcción ya avanzada, la dirección decidió que querían más espacio y exigieron que se construyera un 5º nivel. La empresa constructora se negó a hacerlo 10,5 veces más fuerte que lo necesario. A pesar de que la confusión sobre las dimensiones de las columnas las redujo a la mitad, aún queda un margen de seguridad considerable. Debe de haber algo más. Chung ordena al equipo de investigación que vuelva al sitio del desastre para buscar más pistas. Entonces encuentran un tercer error. Las barras de acero que refuerzan la losa de los pisos de hormigón están en el lugar equivocado. Deberían estar a 5 centímetros de la parte superior de la losa, pero en realidad están a 10 centímetros. Este pequeño detalle es de suma importancia. La diferencia de 5 centímetros no parece tener mucha importancia, pero la tiene, porque el efecto de bajar el acero es como hacer más delgada la losa.
Este error debilita la losa en un 20% en la parte más importante del edificio, el punto donde los pisos se conectan con las columnas y la tensión se transmite al piso. Esto todavía no es suficiente para provocar un derrumbe, pero los errores se suman y apuntan a una indiferencia sistemática por las normas de construcción. El profesor Chung dirige sus sospechas hacia los gerentes de Sampoong, quienes sobrevivieron al derrumbe. Las leyes de Corea del Sur permiten a la fiscalía arrestar al dueño, al arquitecto, al funcionario ejecutivo principal y al director del establecimiento bajo sospecha de negligencia profesional. Deben enfrentarse a las cámaras de televisión. Luego el profesor Chung los interroga. Hablar con estos testigos fue muy importante. Necesitaba entender la historia del complejo. Chung descubre que la tienda fue originalmente diseñada para tener 4 niveles por encima del nivel del suelo. Pero con la construcción ya avanzada, la dirección decidió que querían más espacio y exigieron que se construyera un 5º nivel. La empresa constructora se negó a hacerlo diciendo que la estructura no soportaría otro piso. Los contratistas fueron despedidos. La dirección entonces contrató a su propia empresa constructora para terminar el trabajo. Es un ejemplo de cómo las presiones comerciales de la economía floreciente de Seúl obran por encima de cualquier consideración. Posteriormente, Chung llama al gerente de instalaciones del edificio, el señor Lee. Lee tiene algo peor que decir. Explica que el controvertido 5º piso fue originalmente concebido como una pista de patinaje. Pero durante la construcción, la gerencia cambió de idea y decidió que quería que el piso albergara 8 restaurantes. Este detalle aparentemente inofensivo es de suma importancia. Dos iban a encontrarse esta tarde. Estoy horrorizada. Tantos heridos y gente ensangrentada. Veía cómo se llevaban a los muertos. So Hee-jin sabe que su mejor amiga debe estar en algún lugar del edificio derrumbado. Comienzo a sacar escombros con las manos. Sigo cavando. No sé por qué lo hago. Necesito hacer algo. 10 metros debajo de So, bajo miles de toneladas de escombros, quedan los restos de lo que alguna vez fuera el primer subsuelo. Allí, en un espacio igual a la mitad de una cabina telefónica, yace Yu Ji-hwan. Está malherida, pero increíblemente aún sigue viva. Siento que tengo un agujero en mi cabeza, tan grande que mi dedo puede atravesarlo. Es así de grande. Y también puedo sentir algo ondulante en un corte en mi espalda, como mi intestino. No quiero morir. La magnitud de la operación de rescate es enorme. 1000 trabajadores de rescate y voluntarios intentan desesperadamente sacar cuerpos de entre los escombros. Al anochecer, más de 30 grúas y excavadoras llegaron al lugar para acelerar el rescate. Comienzan a quitar cuidadosamente enormes bloques de escombros. Temprano a la mañana siguiente, más de 200 personas fueron rescatadas con vida. Metros más abajo, totalmente ajena a la conmoción que tiene lugar en la superficie, Yu Ji-hwan no tiene idea del peligro en el que se encuentra. Cuando miro a mi alrededor, creo que solo es una pared que cayó sobre mí. Trato de llamar, pero no hay respuesta. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Creo que solo soy yo la que está atrapada aquí. Un día después del derrumbe confirman que el número de muertos asciende a 44 y 600 personas están desaparecidas. Miles de toneladas de hormigón armado y acero penden peligrosamente sobre el lugar. Muchos arriesgan su vida por propia voluntad para rescatar a las víctimas de entre los escombros.
La cara norte del edificio se inclina peligrosamente y parece que podría caer en cualquier momento. Al final del segundo minuto, ¿por qué se derrumbó un edificio moderno de hormigón armado que permaneció en pie por más de 6 años? ¿Qué clase de catástrofe pudo hacerlo caer en menos de 20 segundos? ¿Y a quién se puede culpar, si es que existe un culpable? Ahora, volviendo atrás a los hechos de ese día y yendo más a fondo en la investigación, podemos descubrir exactamente qué fue lo que provocó el peor derrumbe de edificios en la historia de Corea del Sur. Una hora después del desastre, la Fiscalía ordena una investigación a gran escala, y hay solo un hombre para esta tarea. Lang Chung es profesor de Ingeniería Civil y Estructural en la Universidad de Dankook. Su conocimiento sobre la industria de la construcción en Corea del Sur es insuperable. Pero cuando el profesor Chung llega al lugar del desastre, ni siquiera él está preparado para lo que ve. Es imposible describir lo que siento. Tanta gente aplastada en los escombros. Es una enorme impresión. Debe resistir la tentación de precipitarse a sacar conclusiones, pero inmediatamente una teoría parece más que posible. Sang-pung podría ser el último y peor eslabón en una cadena de desastres relacionados con el gas. En los últimos 8 meses, Corea del Sur fue sacudida por 2 enormes explosiones provocadas por pérdidas de gas. La más reciente fue en un subte de Daegu, en Seúl. La explosión mató a más de 100 personas e hirió a otras 140. Las escenas parecen conocidas. Estoy seguro en un 80 o 90% de que una explosión de gas es la responsable de este desastre. Chung le ordena a su equipo que investigue si la gran tienda tiene algún antecedente de pérdidas de gas. Lo que descubren es alarmante. Hace solo 3 meses hubo una explosión por alta presión en el edificio. Afortunadamente, el suministro de gas fue cortado a tiempo y se evitó lo que casi fue un desastre. Parece que Chung podría estar en lo correcto, pero necesita pruebas concluyentes. Sabe que hay algo que probará si fue culpa del gas. El fuego. Las explosiones de gas tienen una marca inconfundible. Casi siempre producen un infierno. Pero a pesar de que algunas partes del edificio están en llamas, el espeso humo no es la prueba que Chung necesita. El fuego no proviene de una explosión, sino del combustible que se quema de los automóviles que fueron aplastados en el subsuelo. El conocimiento sobre la industria de la construcción en Corea del Sur es insuperable. Pero cuando el profesor Chung llega al lugar del desastre, ni siquiera él está preparado para lo que ve. Es imposible describir lo que siento. Tanta gente aplastada en los escombros. Es una enorme impresión. Debe resistir la tentación de precipitarse a sacar conclusiones, pero inmediatamente una teoría parece más que posible. Sang-pung podría ser el último y peor eslabón en una cadena de desastres relacionados con el gas. En los últimos 8 meses, Corea del Sur fue sacudida por 2 enormes explosiones provocadas por pérdidas de gas. La más reciente fue en un subte de Daegu, en Seúl. La explosión mató a más de 100 personas e hirió a otras 140. Las escenas parecen conocidas. Estoy seguro en un 80 o 90% de que una explosión de gas es la responsable de este desastre. Chung le ordena a su equipo que investigue si la gran tienda tiene algún antecedente de pérdidas de gas. Lo que descubren es alarmante. Hace solo 3 meses hubo una explosión por alta presión en el edificio. Afortunadamente, el suministro de gas fue cortado a tiempo y se evitó lo que casi fue un desastre. Parece que Chung podría estar en lo correcto, pero necesita pruebas concluyentes. Sabe que hay algo que probará si fue culpa del gas. El fuego. Las explosiones de gas tienen una marca inconfundible. Casi siempre producen un infierno. Pero a pesar de que algunas partes del edificio están en llamas,
El espeso humo no es la prueba que Chung necesita. El fuego no proviene de una explosión, sino del combustible que se quema de los automóviles que fueron aplastados en el subsuelo. Al no poder probar por el momento la teoría del gas, el profesor Chung considera una causa más siniestra: una bomba terrorista. Una explosión que dañe las columnas interiores del edificio pudo haber provocado el derrumbe. Los militantes de Corea del Norte son los sospechosos más obvios. 2 bombardeos anteriores mataron a 136 personas inocentes. Pero un ataque terrorista en el corazón de la capital sería una nueva estrategia horrorosa. Enseguida regresamos con Segundos Catastróficos en Nat Geo. Catastróficos en Nat Geo. Lee toma una medida decisiva y cierra el restaurante. Se colocan carteles de construcción y se corta el acceso al sector. Lee sabe que los rumores corren rápidamente en Sanpung, por lo que advierte a los trabajadores del restaurante que no digan nada. A medida que se aproxima el mediodía, la tienda se llena. Entonces los clientes en el cuarto piso oyen un ruido inquietante. Una vez más, el señor Lee va a investigar. En el primer subsuelo, Yu comienza a sentir vibrar el edificio. Quizás sea un poco tonta, pero no me di cuenta de que algo andaba mal. 12:30 del mediodía. El señor Lee está preocupado porque cree que el aire acondicionado puede ser la causa de las vibraciones. Por prudencia apaga el aire de todo el edificio. Se anuncia a los clientes que el aire acondicionado está en reparación y que permanecerá apagado por el resto del día. Cuando la temperatura alcanza los 27 grados centígrados, los clientes comienzan a quejarse. Los clientes se disgustan. ¿Por qué una prestigiosa tienda como Sanpung no tiene funcionando el aire acondicionado? Detrás de la escena, el gerente de instalaciones, el señor Lee, informa al dueño de la tienda sobre las grietas en el restaurante. Lee le explica que estas se ensancharon hasta 10 centímetros desde la mañana. También está presente el ingeniero en estructuras, Hak-Soo Lee, quien construyó el complejo y recomienda cerrar la tienda y llevar a cabo reparaciones urgentes. El dueño se niega a hacerlo. Se mantiene firme en su decisión de que la tienda permanezca abierta y que continúen las compras. Abajo del restaurante, en el cuarto piso, hay ahora una preocupación generalizada. Los trabajadores tienen miedo de que algo no esté bien. El gerente de instalaciones, el señor Lee, intenta tranquilizar al personal, pero se extienden los rumores de que el edificio tiene problemas. Entonces, a las 5:40 de la tarde, se oye un fuerte estrépito en el piso superior. Esta vez, el techo se mueve. Sin que lo sepan Park, Yu y más de 1.500 personas, el edificio está al borde de la catástrofe. Enseguida regresamos con Segundos. Las vibraciones de las unidades de aire acondicionado hacen que la grieta sea grande aún más. Cuando se le informa que todo el edificio vibra, el señor Lee apaga el aire acondicionado, pero es demasiado tarde. La grieta en el restaurante Chungwon se agrandó a 10 centímetros. 52 minutos para el desastre. Sanpung está llena de clientes. 20 segundos antes del desastre, una fuerte explosión envía ondas expansivas por todo el edificio. Los clientes entran en pánico y corren por sus vidas. La losa del quinto piso alrededor de la columna 5E no resiste más y finalmente cede.
En menos de 20 segundos el edificio se derrumba por completo, dejando atrapadas a más de 1.500 personas. Para el investigador profesor Chung es un descubrimiento escalofriante. Mientras llevaba a cabo la investigación y olía los cuerpos en descomposición, no podía dejar de pensar en lo que puede resultar de los errores. Como ingeniero, no puedo menos que sentirme apenado. Pero en todo el horror hay un último milagro. 16 días después del derrumbe, el lugar del desastre está casi despejado. Se recuperaron 323 cuerpos. Pero sorprendentemente, debajo de los escombros hay una persona viva. Es una vendedora de la sección niños de 19 años, Park Seung-hyun. Oigo ruidos fuertes de maquinarias por encima de mi cabeza y pienso que es el momento, que voy a morir. Comencé a golpear con todas mis fuerzas. Las máquinas se detuvieron y oí una voz que preguntaba, ¿hay alguien allí abajo? Park estuvo atrapada durante 377 horas en una oscuridad total. Increíblemente, además de unos pocos rasguños, resultó ilesa. Pensé, estoy a salvo. Voy a vivir. Los equipos de televisión comienzan a filmar el acontecimiento. El país queda atónito, pero nadie más asombrado que So. Es increíble. Increíble. A pesar de que todos me decían que estaba muerta, solo yo tuve esperanzas hasta el final. No podía dejar de llorar. Chung le ordena a su equipo que investigue si la gran tienda tiene algún antecedente de pérdidas de gas. Lo que descubren es alarmante. Hace solo 3 meses hubo una explosión por alta presión en el edificio. Afortunadamente, el suministro de gas fue cortado a tiempo y se evitó lo que casi fue un desastre. Parece que Chung podría estar en lo correcto, pero necesita pruebas concluyentes. Sabe que hay algo que probará si fue culpa del gas. El fuego. Las explosiones de gas tienen una marca inconfundible. Casi siempre producen un infierno. Pero a pesar de que algunas partes del edificio están en llamas, el espeso humo no es la prueba que Chung necesita. El fuego no proviene de una explosión, sino del combustible que se quema de los automóviles que fueron aplastados en el subsuelo. Al no poder probar por el momento la teoría del gas, el profesor Chung considera una causa más siniestra. Una bomba terrorista. Una explosión que dañe las columnas interiores del edificio pudo haber provocado el derrumbe. Los militantes de Corea del Norte son los sospechosos más obvios. 2 bombardeos anteriores mataron a 136 personas inocentes. Pero un ataque terrorista en el corazón de la capital sería una nueva estrategia horrorosa. Enseguida regresamos con Segundos Catastróficos en Nat Geo. Catastróficos en Nat Geo. El investigador profesor Lang Chung examina si el desastre en la gran tienda de Sampung fue provocado por una bomba terrorista. Tiene un parecido sorprendente a otro hecho espantoso, al otro lado del mundo, en los Estados Unidos. El 19 de abril de 1995, justo 10 semanas antes, una bomba terrorista hizo volar el edificio federal Murrah, en la ciudad de Oklahoma. Murieron 168 personas. ¿Podría el desastre de la gran tienda ser un caso similar, en el que una bomba desencadena un derrumbe a gran escala? Los 2 edificios tenían una construcción parecida, por lo tanto, ¿hay algo que aprender de la investigación norteamericana? Una de las primeras cosas que trato de hacer es imaginar cómo fue el derrumbe, cómo el edificio pasó de estar en pie a convertirse en una pila de escombros. Glenn Bell es ingeniero en estructuras desde hace 30 años.
Investigó muchos desastres famosos, incluyendo el atentado de Oklahoma. Algo debe de haberlo llevado al límite. Siempre existe un punto crítico. Si se va más allá, el edificio se derrumba. Chung ordena a su equipo examinar la historia del edificio. Es un trabajo minucioso, en donde la más mínima anomalía puede ser importante. Puede llevarle mucho tiempo al edificio llegar al punto crítico antes de derrumbarse. Pero algunas veces solo se necesita una gota de agua, solo una gota de agua, y comienza la destrucción. Finalmente Chung encuentra una pista. 2 años antes del derrumbe, 3 grandes unidades de aire acondicionado que estaban en el techo fueron trasladados. Los vecinos del lado oeste se quejaron de que eran demasiado ruidosos. Este podría ser el eslabón perdido de Chung. Nuevamente interroga al gerente de instalaciones, el señor Lee. El gerente de instalaciones confirma que las torres de aire acondicionado fueron trasladadas. Tiene fotografías. Nuevamente las fotografías revelan las grietas en el techo, pero en realidad es la forma en que movieron las unidades lo que llama la atención del profesor Chung. El señor Lee me dice que las unidades de aire acondicionado fueron arrastradas por el techo. Es muy preocupante. Este último detalle es extraordinario. Proporciona la clave para saber exactamente cómo se derrumbó el edificio. Como resultado directo, la investigación del profesor Chung pone en duda la seguridad de casi todos los edificios de Corea del Sur. Enseguida regresamos con Segundos Catastróficos en Nat Geo. El profesor investigador Lang Chung está cerca de descubrir qué provocó el desastre en la tienda Sanpung. Descubrió que 2 años antes del derrumbe, 3 grandes unidades de aire acondicionado fueron cambiadas de lugar. Deberían de haber sido levantadas para su traslado, pero en cambio fueron colocadas sobre rodillos y arrastradas por el techo. Arrastrarlas fue un grave error y sin duda hizo que el techo se debilitara. Más aún, su peso, 15 toneladas cada una, debe de haber ejercido una presión excesiva sobre los soportes principales. La columna 5E resultó particularmente afectada. Pero Chung aún no sabe qué provocó el derrumbe el 29 de junio. El disparador es la explicación final de lo que ocurrió. Lo más importante es que explica por qué la falla ocurrió en ese momento. Una parte de la prueba queda sin resolver. Con su ojo experto puede decir que la losa se separó completamente de la columna, manteniéndose unida a esta solo con el acero reforzado. La solución está cada vez más cerca, pero aún esto no es suficiente para dar explicaciones sobre el desastre que costó tantas vidas. Hay un hecho que Chung simplemente no puede ignorar. El edificio se mantuvo en pie durante 6 años. Algo debe haber ocurrido después de que se terminó el edificio. Algo debe de haberlo llevado al límite. Siempre existe un punto crítico. Si se va más allá, el edificio se derrumba. Chung ordena a su equipo examinar la historia del edificio. Es un trabajo minucioso, en donde la más mínima anomalía puede ser importante. Puede llevarle mucho tiempo al edificio llegar al punto crítico antes de derrumbarse. Pero algunas veces solo se necesita una gota de agua, solo una gota de agua, y comienza la destrucción. Finalmente Chung encuentra una pista. 2 años antes del derrumbe, 3 grandes unidades de aire acondicionado que estaban en el techo fueron trasladados. Los vecinos del lado oeste se quejaron de que eran demasiado ruidosos. Este podría ser el eslabón perdido de Chung. Nuevamente interroga al gerente de instalaciones, el señor Lee. El gerente de instalaciones confirma que las torres de aire acondicionado fueron trasladadas. Tiene fotografías. Nuevamente las fotografías revelan las grietas en el techo, pero en realidad es la forma en que movieron las unidades lo que llama la atención del profesor Chung.
El señor Lee me dice que las unidades de aire acondicionado fueron arrastradas por el techo. Es muy preocupante. Este último detalle es extraordinario. Proporciona la clave para saber exactamente cómo se derrumbó el edificio. Como resultado directo, la investigación del profesor Chung pone en duda la seguridad de casi todos los edificios de Corea del Sur. Enseguida regresamos con Segundos Catastróficos en Nat Geo. El profesor investigador Lang Chung está cerca de descubrir qué provocó el desastre en la tienda Sanpung. Descubrió que 2 años antes del derrumbe, 3 grandes unidades de aire acondicionado fueron cambiadas de lugar. Deberían de haber sido levantadas para su traslado, pero en cambio fueron colocadas sobre rodillos y arrastradas por el techo. Arrastrarlas fue un grave error y sin duda hizo que el techo se debilitara. Más aún, su peso, 15 toneladas cada una, debe de haber ejercido una presión excesiva